Nunca fue un accidente. Eso fue lo que entendí, demasiado tarde. Pero si te cuento todo desde el final, no lo vas a sentir como yo lo sentí. No vas a entender por qué, incluso ahora, hay noches en las que me despierto con la sensación de que alguien está parado detrás de mí, respirando, esperando. Mi nombre es Daniel. Y durante años creí que lo peor que me había pasado en la vida, había sido la muerte de mi hermano. Pero estaba equivocado. Lo peor, fue descubrir la verdad. Todo empezó con una llamada. Una de esas llamadas que no deberían existir a las 3 de la mañana. Cuando vi el nombre en la pantalla, supe que algo no estaba bien. Era mi madre. No contesté de inmediato. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Dejé que sonara una vez más, 2, 3, hasta que algo en el pecho me obligó a responder. ¿Mamá? Silencio. Y luego, un sonido que nunca le había escuchado. No era llanto. Era algo peor. Daniel, dijo, y su voz estaba rota de una forma que no conocía, tienes que venir. No pregunté por qué. No hizo falta. Cuando llegué a la casa donde crecí, las luces estaban encendidas, pero el ambiente era distinto. Como si algo invisible hubiera cambiado la forma en la que el aire se movía dentro. La puerta estaba abierta. Eso ya era extraño. Entré. Y lo primero que vi fue el piso. Mojado. No, no mojado. Manchado. Y en ese instante, mi mente hizo lo que hacen todas las mentes cuando no quieren aceptar algo. Negar. ¿Mamá? La encontré en la sala. Sentada. Inmóvil. Mirando al frente como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Y entonces lo dijo. Fue un accidente. Pero no me miró cuando lo dijo. Eso fue lo primero que me hizo dudar. Luego vi la escalera. Y supe. Subí despacio. Cada paso, más pesado que el anterior. Y ahí estaba. Mi hermano. Esteban. En el suelo. Sin moverse. Sin respirar. Con una expresión que no parecía de alguien que cayó. Parecía de alguien que entendió algo, justo antes de morir. La versión oficial fue simple. Se cayó por las escaleras. Golpe fatal. Accidente doméstico. Caso cerrado. Pero hay cosas que no encajan. Y cuando algo no encaja, no te deja en paz. Los días después del entierro fueron una niebla. Gente entrando y saliendo, palabras vacías, abrazos incómodos. Todo el mundo repetía lo mismo. Era tan buen chico. ¡Qué tragedia! Nadie se lo esperaba. Pero yo sí esperaba algo. Esperaba respuestas. Y no las tenía. Mi madre evitaba mirarme. Cada vez que intentaba hablar del tema, cambiaba la conversación. O decía lo mismo. Fue un accidente. Siempre igual. Sin variación. Como si se lo hubiera aprendido de memoria. Y eso fue lo que encendió algo dentro de mí. Porque cuando alguien repite exactamente la misma frase, no está recordando. Está ocultando. Empecé a quedarme más tiempo en la casa. Observando. Escuchando. Recordando. Porque hay detalles que solo aparecen cuando dejas de aceptar la primera versión. Como el hecho de que Esteban odiaba las escaleras. Desde niño. Nunca bajaba corriendo. Nunca se apoyaba mal. Siempre tenía cuidado. Entonces, ¿cómo se cayó? Una noche, no pude dormir. Bajé a la cocina por agua. Y la vi. Mi madre. De pie. En la oscuridad. Mirando la escalera. No se movía. No respiraba fuerte. Solo estaba ahí. Mamá. No respondió de inmediato. Luego dijo algo que todavía me persigue. A veces, las personas hacen cosas que obligan a otras a reaccionar. No supe qué decir. Porque eso no era una explicación. Era una justificación. Y ahí fue cuando supe que algo estaba muy mal. Empecé a revisar las cosas de Esteban. Su cuarto. Sus cajones.
Su laptop. Al principio no encontré nada. Hasta que encontré un cuaderno. Escondido. No a la vista. Eso ya era raro. Cuando lo abrí, todo cambió. No eran apuntes normales. Eran fechas. Observaciones. Frases cortas. Como si estuviera documentando algo. Y entonces leí esto. Ella no es la misma. Sentí un escalofrío. Pasé la página. Finge bien, pero hay momentos en los que se le olvida. Otra página. Creo que Daniel no lo ve, o no quiere verlo. Mi nombre. Ahí. Escrito. Mi pulso se aceleró. Seguí leyendo. Si me pasa algo, no fue un accidente. Ahí supe que no podía detenerme. Pero lo que vino después, cambió todo. Porque en la última página había algo diferente. No era una frase. Era un nombre. El nombre de mi madre. Y debajo, una fecha. La fecha del día en que murió. Pero no estaba escrita ese día. Estaba escrita antes. Mucho antes. Y eso, no tiene sentido. O no debería tenerlo. A partir de ahí, todo empezó a desmoronarse. Las cosas pequeñas. Los gestos. Las miradas. Las ausencias. Empecé a recordar momentos que antes había ignorado. Como las discusiones entre ellos. Como los silencios incómodos cuando yo entraba a una habitación. Como la forma en la que Esteban me miraba a veces, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Y entonces entendí algo peor que la muerte. Entendí que mi hermano había estado solo. Y que yo no lo vi. Pero aún faltaba lo más fuerte. Una noche decidí confrontarla. No con acusaciones. Con preguntas. ¿Qué pasó realmente? Me miró. Por primera vez en días. Y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era cansada. Ya lo sabes. No. No lo sé. Silencio. Y luego dijo. Tu hermano, empezó a hacer preguntas. El aire se volvió pesado. ¿Qué tipo de preguntas? Las equivocadas. No grité. No reaccioné. Porque en ese momento entendí que la verdad no iba a venir en forma de confesión clara, sino en fragmentos. Lo empujaste. Silencio. Largo. Se resbaló. Eso no es lo que te pregunté. Me miró. Y entonces lo dijo. A veces, un pequeño empujón no es lo que mata a alguien. El mundo se detuvo. ¿Qué? Lo que mata es lo que ya estaba roto antes. No supe si estaba escuchando una confesión o una filosofía enferma. Pero ya no podía retroceder. Porque ahora sabía algo que no podía olvidar. Mi hermano no cayó. Mi hermano fue empujado. Pero eso no era todo. Porque días después, encontré algo que lo cambió todo otra vez. Un video. En una vieja memoria USB. La fecha, días antes de su muerte. Era Esteban. Grabándose. Su voz temblaba. Si estás viendo esto, es porque algo pasó. Respiró hondo. Mamá no está bien. Mi corazón se detuvo. He estado revisando cosas, papeles, historias, y nada encaja. Pausa. Creo que esto ya pasó antes. Frío. No soy el primero. Ahí dejé de respirar. Si me pasa algo, no fue un accidente. La pantalla se quedó en negro. Y en ese momento entendí que esto no había empezado con nosotros. Y probablemente no iba a terminar conmigo. Porque hay secretos que no se entierran. Solo esperan. Y ahora, yo sabía demasiado. Y cuando sabes demasiado, te conviertes en el siguiente problema. Y esa noche, por primera vez en mi vida, entendí algo que nadie te enseña. A veces, el peligro no está afuera. Está dentro de tu propia casa. Y te ha estado observando. Toda la vida. Después de ver ese video,
dejé de ser el mismo. No porque ahora supiera la verdad, sino porque entendí algo mucho peor. Mi hermano sabía que iba a morir. Y no pudo evitarlo. Esa idea no te deja dormir. No te deja pensar. No te deja respirar con normalidad. Porque cuando alguien cercano a ti anticipa su propia muerte, significa que el peligro no es aleatorio. Es constante. Es cercano. Y no se detiene. Esa noche no dormí. No podía. Tenía el video reproduciéndose en mi cabeza una y otra vez. Cada palabra, cada pausa, cada mirada de Esteban parecía tener un significado que no había entendido en ese momento. ¿Mamá no está bien? Creo que esto ya pasó antes. No soy el primero, esa frase. No soy el primero. Eso fue lo que me rompió por dentro. Porque si no era el primero, entonces, ¿quién más? A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No era solo paranoia. Era, como si algo se hubiera movido de lugar dentro de la historia. Como si al descubrir la verdad, hubiera activado algo que estaba esperando. Mi madre estaba en la cocina. Como siempre. Preparando café. Tranquila. Demasiado tranquila. Dormiste mal, dijo sin mirarme. No era una pregunta. Tenemos que hablar. Se quedó quieta un segundo. Apenas perceptible. Pero lo suficiente para confirmarme que sabía exactamente de qué se trataba. No hay nada de qué hablar, respondió. Sí lo hay. Silencio. Ese silencio otra vez. El mismo de siempre. Pero ahora ya no me intimidaba. Ahora me enfurecía. Vi el video de Esteban. Eso lo cambió todo. Su mano se tensó. La taza que sostenía vibró ligeramente. Pero no se volteó. No deberías revisar cosas que no entiendes. Entonces explícame. No respondió. Y eso fue suficiente. Porque el silencio también es una respuesta. Pero yo ya no estaba dispuesto a aceptar fragmentos. ¿Quién más? Ahora sí se giró. Despacio. Y me miró. Pero no era la mirada de una madre. Era otra cosa. Algo más frío. Más distante. ¿De qué hablas? Él dijo que no era el primero. Silencio. Más largo. Más pesado. Y luego, sonrió. Esa sonrisa otra vez. Tu hermano siempre fue muy imaginativo. Eso fue todo. Nada más. Como si todo lo que yo había descubierto fuera irrelevante. Pero ahí fue cuando entendí algo clave. Ella no iba a admitir nada. Nunca. No porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Eso fue lo que me dio miedo de verdad. Porque una persona que no siente necesidad de justificar sus acciones, es una persona que ya decidió que tiene la razón. Y contra eso, no hay lógica que funcione. Ese mismo día salí de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar sin sentir que alguien me observaba. Pero mientras caminaba, algo empezó a tomar forma en mi cabeza. Si esto había pasado antes, tenía que haber rastros. Registros. Errores. Nadie es perfecto. Y si mi madre había hecho algo así más de una vez, en algún lugar tenía que haber quedado algo. Algo que no pudiera borrar. Fue entonces cuando recordé algo. Una conversación vieja. Muy vieja. Tendría unos 10 años. Estábamos en una reunión familiar y alguien mencionó a un tío que yo no conocía. Un nombre que nunca más volvió a aparecer. Cuando pregunté por él, mi madre respondió rápido. Demasiado rápido. Murió hace años. Y cambió de tema. En ese momento no le di importancia. Pero ahora, todo tenía otro sentido. Regresé a la casa esa noche. No para confrontarla, sino para buscar. Archivos. Cajas. Documentos. Cosas que nadie revisa, porque nadie cree que haya algo que encontrar. Y lo encontré. En el ático. Una caja vieja. Llena de papeles. Fotos.
cartas, recortes. Y ahí estaba. El nombre. El mismo que recordaba. Y debajo. Una nota de periódico. Trágico accidente doméstico. Sentí el mismo frío que con Esteban. Misma frase. Mismo patrón. Diferente persona. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la fecha. Porque cuando hice el cálculo, no me di cuenta de algo que me dejó sin aire. Mi madre tenía la misma edad que yo tengo ahora, cuando pasó. Y entonces todo encajó de una forma aterradora. No era un impulso. No era una discusión. No era un accidente aislado. Era un patrón. Un ciclo. Y yo estaba exactamente en el mismo punto donde todo había pasado antes. Eso fue lo que me hizo entender algo que no quería aceptar. Yo era el siguiente. No porque hubiera hecho algo, sino porque sabía demasiado. Esa noche no volví a bajar a mi habitación. Me quedé despierto. Escuchando. Esperando. Y fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Lentos. En el pasillo. No eran imaginarios. Eran reales. Se detuvieron frente a mi puerta. No respiré. No me moví. Nada. El silencio después fue peor que el sonido. Porque no sabía si seguía ahí. O si estaba esperando. Pasaron segundos. Minutos. No lo sé. Hasta que finalmente, los pasos se alejaron. Pero ya era tarde. Porque ahora lo tenía claro. Esto no había terminado. Esto apenas empezaba. A la mañana siguiente, actué normal. Como si no supiera nada. Como si no hubiera visto nada. Porque entendí algo fundamental. Si quería salir de eso, tenía que jugar el mismo juego. Y eso significaba una sola cosa. Dejar de ser la víctima. Y convertirme en algo más peligroso. Porque por primera vez, yo tenía ventaja. Yo sabía la verdad. Y ella no sabía que yo lo sabía. Pero lo que no imaginaba, era que ese juego, ya lo había jugado antes. Y lo había ganado. Más de una vez. Porque hay personas que no repiten errores. Repiten métodos. Y esa noche, cuando revisé mi cuarto, lo confirmé. Mis cosas no estaban exactamente como las había dejado. Nada evidente. Nada obvio. Pero lo suficiente. Para saber que alguien había estado ahí. Buscando. Revisando. Quizás, confirmando. Y entonces lo entendí completamente. Esto ya no era sobre el pasado. Era sobre supervivencia. Y en ese momento, solo uno de los dos iba a salir de esa casa. Pero hay algo que todavía no te he dicho. Algo que cambia todo otra vez. Porque mientras revisaba las cosas de Esteban por última vez, encontré algo que él dejó escondido. Algo que no estaba en el video. Algo que no estaba en el cuaderno. Algo que estaba hecho específicamente. Para el final. Una nota. Pequeña. Ah. Con mi nombre. La abrí. Y lo que decía, hizo que todo se detuviera. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo suficiente. Sentí un nudo en la garganta. Seguí leyendo. Pero hay algo que todavía no entiendes. Mi pulso se aceleró. Ella no empezó esto. Silencio. Mi mente se quedó en blanco. Seguí. Y tú tampoco eres quien crees que eres. Ahí, todo cambió. Porque en ese momento entendí que la historia que estaba intentando resolver no era solo sobre mi madre. Ni sobre mi hermano. Era sobre algo mucho más grande. Algo que había estado ahí desde antes de que yo naciera. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, la verdad, te cambia las reglas. Hay momentos en los que sientes que tu vida está a punto de romperse, y no sabes si correr, o quedarte a ver cómo se rompe. Yo ya no tenía opción. Después de leer esa nota de Esteban, algo dentro de mí cambió de nuevo. Pero esta vez no fue miedo. Fue claridad. Porque si él decía que ya no empezó esto,
Y que yo no era quien creía, entonces había algo que nadie me había contado. Algo que estaba escondido, no en la casa, sino en mí. Esa noche no esperé más. Bajé. Mi madre estaba en la sala, sentada. Como siempre. Como si ya supiera que ese momento iba a llegar. Tenemos que terminar esto, dije. No levantó la mirada de inmediato. Nunca empezó, Daniel. Eso me hizo detenerme. Claro que empezó, respondí. Y tú sabes exactamente cuándo. Silencio. Luego me miró. Y esta vez, no había calma. Había algo distinto. Algo que no le había visto nunca. Cansancio. Pero no cansancio físico. Cansancio de repetir. Tu hermano llegó demasiado lejos. No lo empujaste por eso. No, dijo. Lo empujé porque entendió lo que tú todavía no entiendes. El aire se volvió pesado. Entonces explícame. Sonrió. Pero no con superioridad. Con resignación. No puedo explicártelo, porque no se explica. Entonces dime la verdad. Silencio. Largo. Y luego dijo algo que no tenía sentido, hasta que lo tuvo todo. ¿Tú recuerdas cuando eras niño y te caíste por las escaleras? Mi mente se detuvo. Ese recuerdo. Borrosa. Siempre lo había sido. Sí, respondí. Tenía 8 años. No, dijo. Tenía 7. El frío recorrió mi cuerpo. Eso no cambia nada. Lo cambia todo. Se levantó. Despacio. Y caminó hacia mí. No retrocedí. Ya no. Ese día, no fue un accidente. Sentí que el suelo desaparecía. ¿Qué? Ese día, continuó, tú me miraste igual que ahora, y dijiste algo que nunca debiste decir. Mi respiración se aceleró. ¿Qué dije? Silencio. Se acercó más. Demasiado cerca. Dijiste que recordabas. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. ¿Recordaba qué? Y entonces... Lo dijo. La primera vez. Todo dentro de mí se rompió. ¿De qué estás hablando? Pero ya lo sabía. En alguna parte de mí ya lo sabía. Porque de repente, empecé a recordar. Fragmentos. Oscuros. Incompletos. Una casa que no era esta. Una mujer que no era ella. Una caída. Un grito. Silencio. No, susurré, esto no es real. Lo es, dijo. Siempre lo ha sido. Retrocedí. Mi cabeza no podía sostenerlo. No, tú me estás manipulando. No, Daniel. Y entonces su voz cambió. Por primera vez en toda mi vida, sonó, asustada. Estoy tratando de detenerte. Eso no tenía sentido. ¿Deteneré de qué? Silencio. Y luego. La verdad. De hacer lo mismo otra vez. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tú no eres la víctima. Mi respiración se cortó. Eres el inicio. No. 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 Eso no podía ser verdad. Esteban no murió porque supo demasiado, continuó. Murió porque te estaba viendo convertirte en lo mismo. Mi mente gritaba que no. Pero los recuerdos, ya no se podían detener. Desde niño, cada vez que algo te superaba, cada vez que alguien te confrontaba. Algo en ti, cambiaba. No. Y no lo recuerdas, porque después, olvidas. Sentí que el cuerpo no me respondía. Eso es mentira, ¿no? Dijo. Yo te vi. Silencio. La primera vez, no fui yo quien empujó. El aire desapareció. Fuiste tú. Todo se volvió blanco. Recuerdos. Golpes. Caídas. Miradas. Y algo más. Esa sensación, de no sentir nada.
No, susurré, yo no haría eso. Ya lo hiciste. No. Más de una vez. Me llevé las manos a la cabeza. No. Pero ya era tarde. Porque en ese momento, recordé algo más. Algo reciente. Demasiado reciente. La noche antes de que Esteban muriera. La discusión. Sus ojos. Su miedo. No hacia ella, hacia mí. Tú no lo ves, ¿verdad? Me había dicho. Mi respiración se volvió irregular. Esteban, susurré. Él lo entendió, dijo mi madre. Y trató de detenerte. Yo no, y cuando no pudo. El ciclo, se repitió. Silencio. Total. Y entonces entendí, por qué su cuerpo estaba en la base de las escaleras. Porque su expresión no era de sorpresa, sino de comprensión. Porque en el último segundo, supo quién lo había empujado. Y ese alguien, era yo. Caí de rodillas. No había defensa. No había escape. Solo verdad. Cruda. Completa. Irreversible. Yo lo hice. Mi voz no sonaba como mía. No lo recuerdas, porque después, te rompes, dijo ella. Y yo, limpio todo lo que puedo. ¿Por qué? Silencio. Y entonces, la respuesta más dura de todas. Porque eres mi hijo. Lágrimas. Por primera vez. No de dolor. De algo peor. De reconocimiento. He vivido repitiendo esto contigo, una y otra vez, continuó. Cambiando casas, cambiando historias, intentando evitarlo. Mi mente no podía procesarlo. Pero siempre pasa. No. Siempre. Se acercó más. Y ahora, estás en el punto donde todo vuelve a empezar. Levanté la mirada. Lentamente. Entonces, ¿por qué me lo dices? Silencio. Largo. Y luego. Porque esta vez, quiero que lo recuerdes. El aire se congeló. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque si lo recuerdas, tal vez puedas detenerlo. Silencio. Todo estaba en silencio. Y entonces, sentí algo. Dentro de mí. Ese cambio. Esa oscuridad. Esa cosa que despertaba, cuando algo me superaba.